Pues buenas tardes, que espero que se la sigan pasando increíble en Indies México 2019. Estamos entrando a la recta final del programa del día de hoy. Estoy a punto de presentar la última conferencia y nuevamente me da mucho gusto ver que seguimos muchos aquí presentes disfrutando de este excelente contenido. Y créanme que cerramos con broche de oro. Nuestro siguiente invitado es director de servicios de infraestructura de Bungie. Tiene más de 18 años de experiencia profesional y ha trabajado en la serie Halo, Madden NFL y Destiny. Cuando era niño, creciendo en Colombia, Luis quería jugar baloncesto profesional o hacer videojuegos. No le pareció que el baloncesto fuera lo suficientemente desafiante, por lo que decidió seguir una carrera como ingeniero de sistemas. Démosle una bienvenida a Luis Villegas. Muchas gracias, Mikey. Muchas gracias a todos. Y en 5 minutos nos vemos. No, mentiras. ¿Cómo estamos? ¿Cansados? Bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es para mí un honor estar acá con ustedes contando mi historia. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá. Yo sé que son las 7 de la noche, yo sé que están cansados. Les agradezco. En un momentico vamos a poner la presentación, les prometo eso, de eso. Como dijimos anteriormente, mi nombre es Luis Villegas y les voy a hablar un poquito de la evolución de Bungie. Vamos a hablar un poquito de mi historia personal, después vamos a hablar un poquito de la historia de Bungie y al final, si tenemos tiempo, quiero escuchar sus preguntas, las preguntas que tengan para mí o acerca de Bungie, acerca de tecnología, de lo que quieran hablar. Bueno, sé que son las 7 de la noche, entonces aquí van a pasar una de dos cosas. O sea, yo les cuento una historia y van a aprender un montón de cosas, o se van a quedar dormidos. Cualquiera de las dos son ganancias para mí, entonces si se acuestan, mañana se levantan tranquilos, se levantan más relajados, todo está bien. Pero en caso de que se quieran dormir, quería darles las lecciones de la presentación de una vez, para que por lo menos si se duermen ya sepan de lo que voy a hablar. Y las lecciones son las siguientes. La primera, entiende tu ventaja competitiva. Y eso aplica si estás creando un juego, aplica también en tu vida. Voy a hablar más de los detalles de la presentación, pero si te acuerdas de eso, entender tu ventaja competitiva, creo que es ganancia para todos. Diseña la cultura de tu compañía, y no solo de tu compañía, de tu grupo de trabajo, de tu grupo de estudio. O sea, todos los grupos tienen una cultura, o tú manejas la cultura te maneja a ti. Entonces siempre piensa cuáles son las reglas, cuáles son los rituales, cómo quieres llevar cualquier tipo de trabajo en grupo. Porque la forma de que definís el trabajo en grupo es lo que va a dictar los resultados. Enfoque en la diversidad. Este tal vez ha sido una de las áreas en las que como industria hemos cometido muchos errores, que nos falta mucho que aprender, y es el hecho de que cuando pensás en grupos más diversos en cuestión de género, diversos en cuestión de pensamiento, generamos mejores productos. Y en vez de buscar esa diversidad, tenemos a buscar ideas uniformes. Entonces siempre piensen de que esa diversidad les va a ayudar a crear un mejor juego, les va a ayudar a generar mejores resultados. Esta tal vez es la más controversial, el consejo más controversial que les puedo dar es diseñar juegos como servicio. La industria está cambiando y sé que a todos los que les gustan los juegos single player me van a decir, no, que estás loco, que está mal, pero ahora el jugador quiere algo un poquito distinto y es algo que tienes que tomar en cuenta cuando estás diseñando tus juegos. Y la última es pensar globalmente. El mundo es muy grande. Tenemos la tendencia de solamente crear juegos para los mercados que conocemos y no creamos juegos para los mercados que todavía no conocemos, los mercados que están creciendo, los mercados emergentes, los mercados asiáticos. Entonces ya con eso, los que se quieren acostar a dormir, se pueden acostar a dormir tranquilos. Yo ya sigo dando entonces mi conferencia. Vamos a hablar un poquito de mí. Yo me llamo Luis Villegas, soy de Medellín. Estudié ingeniería de sistemas, también estudié administración de empresas, o sea, se cometieron muchos errores. Soy gamer, era muy fanático de los juegos, muy fanático de Street Fighter, muy fanático a Zelda. Ahora que volví a salir en el Switch estoy jugando como loco, no sé dónde saco el tiempo. Y bueno, también jugaba FIFA, otros juegos. Destiny, claro, me toca decir que juego Destiny.
que hablo de Bungie, de Destiny. Mi mini biografía: estuve 2 años en Microsoft trabajando en herramientas de trabajo. ¿Quién ha usado Visual Studio? Bueno, todo lo bueno de Visual Studio lo hice yo. Estuve 1 año trabajando en Electronic Arts, en la versión incorrecta del fútbol, en NFL. Que ya llevo más o menos 15 años en Bungie. Y tengo experiencia en desarrollo en gráficas, networking, plataformas. Ya con el tiempo me dediqué más a la cuestión de gerencia y liderazgo. Y ya dejé de ser parte de la solución y me convertí en parte del problema. Ahora soy el director de servicios, infraestructura y seguridad. O sea, mi trabajo es responsabilizarme de 5 o 6 equipos que se encargan de los servicios en línea del juego, operaciones, servicios internos para desarrollo del juego, operaciones de ese grupo y todo lo que tiene que ver con la seguridad del juego, todo lo que tiene que ver con lidiar con hackers, lidiar con estafas, con fraudes. Entonces eso es lo que hago ya de día a día. Al principio, a mí no me tocó así como Johan que los floppies, yo no había nacido en ese tiempo. Eso, para mí era pues el Atari 2600 y el Nintendo fueron los que me atrajeron pues a este mundo de videojuegos y los que dictaron que esta era la carrera que quería seguir. Pero hubo un debate, ¿no? Y hablamos un poquito ahorita de eso. Yo no sabía, yo tenía otra pasión, que la pasión era el baloncesto. Esta es una foto de mi equipo de baloncesto cuando estaba en el bachillerato. Y yo dije, no, pues ahí están mis 2 pasiones claras, el baloncesto. O sea, yo no jugaba fútbol bien. Era en Colombia decimos muy tronco. No se movía rápido, que eso, que otro. En cambio, en el básquetbol sí me salía, ¿no? Estuve en la selección estatal y bueno, yo dije, no, ¿eso es el básquetbol o eso es esto? Y bueno, al fin terminé saliendo de Colombia buscando uno de esos 2 sueños. Terminé estudiando ingeniería de sistemas. Me tocó hacer de todo un poquito en Estados Unidos. Repartí periódicos, fui recepcionista. Me echaron de recepcionista. ¿Cómo te echan de recepcionista? Yo no me quiero acordar. Empecé a reparar computadoras y por ahí poquito a poquito empecé pues como a encontrar que tenías opción de hacer juegos. Pero la pasión mía también era esto. Yo decía, no, cuando yo sea grande, quiero que me tomen una foto así como la de Michael Jordan. Pero había un problemita pequeño. Este es un amigo mío de Bungie, Evan jugó baloncesto a nivel universitario. Yo veo que somos como que de la misma altura, pero pues la realidad era un poquito distinta. Entonces dije, no, más bien vamos a enfocarnos en hacer juegos. Y bueno, y en ese tiempo lo que yo quería hacer era hacer sistemas, hacer juegos y tenía en la mira esta compañía que llamaba Microsoft. Yo dije, bueno, yo quiero entrar a Microsoft. Y Microsoft, yo estudiaba en la Universidad Internacional de la Florida. Microsoft fue y estaban buscando gente para hacer las pasantías. Yo levanté la mano y dije, yo, sí, entrevístenme. Pasé un par de entrevistas en la universidad y me llevaron para Seattle. Y en Seattle hice varias entrevistas y no pasé. O sea, me fue tan mal que me dijeron, ¿sabe qué? Instale Linux, no utilice nada más de Microsoft, esto no va a funcionar, por acá no vuelva. O sea, fatal. Me dijeron, no, es que tiene que esperar por ahí 2 años para que lo volvamos a entrevistar, porque así de mal le fue. Me dijeron, usted es como medio bruto. Entonces yo dije, no, pues a mí me dio mucha rabia. Y bueno, ahí es donde yo creo que nosotros tenemos esa sangre latina pues que nos hierve tanto y tenemos esa perseverancia. Entonces yo dije, no, a mí no me van a decir que no. Y me dediqué por 1 año completo a volverme el mejor programador que podía ser. En 1 año me certifiqué como programador profesional de Microsoft, que tenía en ese tiempo una certificación que, por cierto, casi nadie en la universidad la hacía en ese tiempo. Yo me escribo mucho la idea de que si te caes 7 veces te levantas 8 y que uno mismo se la tiene que creer. Porque no creo que los latinos caemos muchas veces en esta trampa que decimos, no, es que los gringos son muy buenos, no, que los rusos son muy buenos, que los alemanes son muy buenos, pero nunca pensamos que nosotros somos también muy buenos. Entonces siempre creemos que esa diferencia entre nuestras habilidades y las habilidades de los demás
que hay una diferencia muy grande y no es verdad. O sea, Latinoamérica, México tiene muchísimo talento, muchísima creatividad, muy buenos programadores. Pero si ustedes no se la creen, nadie más se la va a creer por ustedes. Entonces, desde que yo estaba en la universidad, yo dije, bueno, pues si yo no me creo que voy a poder hacer esto, ¿cómo me va a contratar a mí algún día Microsoft? Y bueno, al año me volvieron a entrevistar para otra pasantía. Me fue también en la entrevista que me dijeron, ¿sabes que ya no te queremos para pasantía? Ven y trabaja con nosotros tiempo completo. Y yo dije, bueno, pues sí, eso es lo que yo quería. Y entré a Microsoft, pero empecé trabajando en Visual Studio. Y dije, pero es que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer son juegos. Y a la semana ya me había contactado con varias gente de la parte de juegos para mirar cómo podía entrar en la industria de juegos. La industria de juegos es un poquito complicada porque tiene el problema de la gallina del huevo. Te dicen, ¿quieres aplicar? Pero es que no tienes experiencia, entonces no te vamos a contratar. Le dicen, bueno, ¿y cómo consigo la experiencia? No, yo no sé. Pero hasta que no tengas experiencia no te contratamos. Entonces le toca un poquito empezar a trabajar uno mismo, a buscar o crear esa experiencia. Ustedes son privilegiados porque en el tiempo mío, no en el tiempo de Johan, ¿no? Pero en el tiempo mío, era distinto y no había Unity, no había Unreal, no habían libros de desarrollo de juegos. O sea, tenías que aprender imaginándotelas. Ahora ustedes pueden crear esa experiencia ustedes mismos, con sus grupos de desarrollos, con los juegos que hacen, con los demos que hacen. A mí lo que me ayudó mucho fue otro muchacho colombiano, que me dio la oportunidad de trabajar fuera de mis horas de trabajo normales para hacer una librería para el Xbox, y con eso creé la experiencia que me hacía falta para que me contrataran. Y ahí fue donde me contrató Bungie. Entonces ahora vamos a hablar un poquito, ya mi historia termina más o menos ahí, ya vamos a hablar de la historia de Bungie. ¿Quiénes de aquí han jugado Halo? ¿Quiénes han jugado Destiny? ¿Quiénes aman a Destiny? ¿Quiénes tienen una relación amor y odio con Destiny? Eso. Bungie fue fundada en 1991 por dos amigos en una universidad como esta, un programador y otro que estaba estudiando negocios, y entre los dos hicieron un estudio y empezaron a hacer juegos independientes. O sea, no es distinto a todos los juegos que estamos viendo aquí afuera. Es una compañía como como grupos de desarrollo que ustedes están creando. Fue comprada en Microsoft en el 2000, y voy a hablar un poquito más de cultura, pero hay algo muy curioso. Bungie tenía una cultura muy rebelde. Tan rebelde que somos la única compañía en la historia que se separó de Microsoft por nuestros propios medios. O sea, porque no, el ADN de nosotros no daba para que alguien más tenga el control de la compañía. Y bueno, hicimos juegos como Halo, Destiny y otros juegos de los que vamos a hablar. Cuando Bungie empezó con este tipo de juegos, Minotauro, Pathways into Darkness, y aquí empezás a ver un poquito pues esa obsesión que tienen con el género First Person Shooter. Marathon es lo mismo, son juegos todos para el Mac, y siguen Bungie evolucionando esa idea de cómo crear un buen First Person Shooter. También llega esta parte de estrategia que va a ser un poquito importante más adelante, y Bungie creó otra línea de juegos que eran juegos de lo que llama RTS, juegos de estrategia para el Mac, Myth y Myth 2. Y bueno, llegamos ya hasta Halo, ¿no? Pero Halo no iba a ser como ustedes lo jugaron o como ustedes lo vieron. Halo iba a ser un juego en el que había este soldado que iba de isla en isla y mataba aliens. No tenía en verdad una historia y era muy enfocado en la parte de tecnología. Dato curioso, Halo fue anunciado en 1999 por Steve Jobs como el juego que iba a revolucionar la Apple como plataforma. Lo que pasa ahí ya después en la historia es bien curioso. Microsoft compra a Bungie como a los pocos meses y se convierte en el juego que define la plataforma Xbox. Y bueno, ya ahí pues el resto es un poquito ya de historia. Sale Halo 2, Halo 3, ODST, Halo Reach.
No contamos los que hizo Microsoft, porque eso no los hizo Bungie. Y pues llegamos de ser un estudio independiente, como los que hay acá, a ser un estudio que de un momento a otro era famoso. Ya Halo salía en las revistas, salió en Wire Magazine, o sea, era impresionante. Pero también nos toca aprender mucho de esta experiencia, porque al principio cuando estás haciendo juegos, lo que estás haciendo es haciendo algo que te entretiene, una idea loca, algo así, pero nunca piensas más estructurado de cómo hacer el juego, ¿no? Y aquí es donde hablamos un poquito de este cuento de la ventaja competitiva. Cuando estamos haciendo Halo, empezamos a intentar entender, bueno, ¿qué es lo que le da la ventaja competitiva a Halo? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros mejor que todos los demás? ¿Qué es lo que va a llevar a los jugadores a que se atraigan más y sigan jugando Halo en vez de todas las otras opciones que tenían disponibles? Y es muy difícil entender esto, y más que todo ahora con el mercado tan saturado. O sea, si le preguntas a cualquier desarrolladora o alguien que está haciendo un juego independiente, bueno, ¿qué es lo que tienes que es distinto a todos los demás? Generalmente no tienes una buena respuesta. Entonces les recomiendo que piensen un poquito en eso. Para nosotros nos dimos cuenta que eran lo que llamamos los 30 segundos de diversión. Y es esta idea de que cuando estás jugando Halo, ese es lo que llamamos el combat loop, los 30 segundos en los que estás viendo a un enemigo, le estás disparando, estás ganando, te están disparando a ti, se tienen que sentir súper bien, alta fidelidad, las gráficas se tienen que ver bien, pero los 30 segundos de combate tienen que ser únicos. O sea, todos los detalles, desde el crosshair que utilizas para apuntarle a los enemigos, hasta el health bar, o sea, todo tiene que ser perfecto. Esos 30 segundos se tienen que sentir súper bien. Y eso creo que fue lo que nosotros hicimos, que fue tal vez mejor que toda la competencia. Y en eso nos enfocamos. Cada vez que tomamos una decisión, decíamos, bueno, ¿cómo encaja esto en esos 30 segundos de diversión? Entonces aquí vamos a la primera lección, entender la ventaja competitiva. Y gran parte de cuando estamos hablando de estrategia, todos tenemos recursos limitados. Es en dónde vas a utilizar más recursos para crear algo que es único, y eso significa que van a haber otras áreas en las que no vas a dedicar tantos recursos porque te tienes que enfocar en lo que es importante. Es más que todo para nosotros como ingenieros, para los diseñadores, para los creativos, es muy fácil caer en la trampa de querer hacerlo todo bien. Yo voy a varios de estos eventos y generalmente me encuentro con alguien que me dice, tengo una idea muy buena que te quiero compartir. Digo, bueno, dime, ¿cuál es la idea? Y me dice, bueno, yo quiero hacer un juego que es como Overwatch. Yo le digo, ok, pero es en el mundo de Zelda. Yo le digo, ok. Y me dicen, pero tiene todas las mecánicas de GTA. Yo le digo, ok. Y me dice, y lo quiero hacer en el móvil. Yo le digo, buenísima idea. Pero sí ves que la falta de enfoque, o sea, y está bien pensar en eso, está bien en pensar en que quieres hacer un juego que tiene componentes de otros juegos, o sea, eso no es ningún pecado, eso es lo que hacemos todos los desarrolladores. Pero al querer hacerlo todo bien, o sea, al final no lo vas a terminar, no estás creando algo único y no sabes qué es lo que hace tu juego especial. Entonces enfócate en entender qué es la ventaja competitiva, qué es lo que estás haciendo mejor que toda tu competencia. Bueno, ya después de que lanzamos Halo, queríamos hacer un juego distinto, era un tiempo de transición. Éramos dueños, o sea, ya nos habíamos independizado de Microsoft, éramos dueños de nuestro propio destino, de Destiny, de nuestro propio destino. Y ahí nos enfocamos en diseñar la cultura de la compañía. Entonces aquí les voy a contar tal vez una historia que se nos presentó un poquito al revés. Destiny es un juego muy único en el que el juego se enfoca, o sea, es un action shooter, todavía tiene esos 30 segundos de entretenimiento de alta fidelidad, pero viene con dos mecánicas nuevas que son muy únicas. Primero, la mecánica social, o sea, es un juego que puedes jugar solo, pero que vas a disfrutar más si lo jugás con tus amigos, con tus amigas. Y la otra, esta parte que lo que llamamos sistemas de inversión, o sea, los sistemas que estás subiendo el nivel de tu equipo, estás subiendo el nivel de tu armamento. Era un juego un poquito distinto. Era un proyecto a 10 años y un mundo que siempre estaba cambiando. Contenido de descarga, era el primer juego como servicio sin saber que estábamos haciendo un juego como servicio.
Y era un juego que queríamos que fuera un juego inspirador. O sea, a pesar de que cuando pensás en Destiny la humanidad está perdiendo y tiene todos estos retos, pues es un juego de esperanza. Un proyecto muy, muy ambicioso. Y crecimos de 150 personas a 700 personas como estudio. Y uno de los retos que tuvimos es que crecimos, pero no ajustamos nuestra cultura al nuevo proyecto que estábamos haciendo y al nuevo tamaño de estudio que teníamos. Diría que la cultura que teníamos no estaba muy bien alineada, no era muy positiva. A pesar de que teníamos esta línea que utilizábamos mucho y que todavía, pues a algunos de nosotros todavía nos da mucho la atención, decíamos que el moto de Bungie era "Don't make us kick your ass", que no inspira a nadie, ¿no? O sea, suena muy, muy bacano, ¿no? Suena muy bien, pero nadie está inspirado. Si le das a tus jugadores "Don't make us kick your ass", no, o sea, no funciona, ¿no? La meta que teníamos era crear juegos que nosotros mismos queríamos jugar. Que tal vez suena bien, pero también no es una meta muy buena, porque querés que tu juego lo juegue la mayoría de la gente. Y teníamos todavía ese espíritu rebelde, muchos no se habían casado todavía no los habían domado, entonces no. Y ahí es donde nos enfocamos en volver a crear una cultura nueva. Los tengo aquí en inglés, no hice la traducción, pero creamos varios grupos en la compañía y todos se dedicaban a crear los valores nuevos que tenemos como estudio y los voy a compartir acá. El primero es Teams are stronger than heroes, o sea, el enfoque en lo colectivo. Muchos estudios terminan con este problema que contratas a un ingeniero estrella, un diseñador estrella, un escritor estrella, pero son tóxicos, es difícil trabajar con ellos, pero son tan buenos que tal vez vale la pena. Y dijimos, la cultura de nosotros no acepta eso. O sea, la cultura de nosotros es una cultura de colaboración, de enfocarse en el bienestar del equipo, enfocarse en el bienestar de la gente, y si hay gente que es tóxica, no queremos esa gente en el estudio. Player experience first. Y este es un cambio de enfoque muy grande para nosotros. Antes hablábamos del jugador como si nosotros fuéramos los jugadores. Y eso ya no era verdad. O sea, teníamos millones de jugadores que no éramos nosotros y que todos querían algo distinto. Entonces creamos este valor de nuestra cultura, que es enfocarse en entender a los jugadores, en crear comunidad con los jugadores, en crear una comunicación en la que el jugador está invertido en los cambios que estás haciendo en el juego. Strong Ideas Loosely Held. Estos son mis 5 minutos de modelaje. Y es la idea de que podemos tener ideas muy buenas y que nos vamos a amarrar a esas ideas lo más fuerte posible. Pero cuando veamos una idea mejor, soltamos esa y nos aferramos a la idea mejor. Que nos ha ayudado mucho porque está esa parte psicológica y emocional que tenemos como seres humanos, de que bueno, es tu idea, no la quieres soltar, estás invertido emocionalmente en esta idea. Y al tener esto como valor de nuestra cultura, hace muy fácil decir, ¿sabes qué? Si mi idea no estaba tan buena, sigamos adelante con otra idea distinta, o las ideas van a seguir evolucionando. Entonces ya no se convierte como en una competencia mi idea o tu idea, ya se convierte en un proceso de crear mejores ideas colectivamente. Closing is an everyday practice. Este fue algo muy curioso que ningún otro estudio tiene, y es la idea de que nosotros siempre estamos lanzando. Nosotros siempre estamos lanzando un juego o un patch o un update, y que siempre que estamos pensando no podemos pensar a juegos que van a estar en desarrollo 7 años, 8 años, no. La cultura tiene que estar enfocada en que estamos lanzando constantemente y entender que los procesos, el tipo de gente que contratamos, tiene que estar bien con pensar de esta manera. Widen your perspective. Ya hablé un poquito de la diversidad, ahorita más tarde voy a hablar más de la diversidad, pero esta es la forma de codificar esa necesidad que tenemos como estudio de ser más diversos, de mirar ideas de otros puntos de vista, de entretener, hacerle cambios al juego que tal vez a nosotros como jugadores no nos gusten, pero a otros jugadores les encanta. Entonces, este es el valor que creamos para internalizar tal vez esa idea de la diversidad y la inclusión. Y lo último, que no estamos trabajando en una planta nuclear, no estamos haciendo
o sea, trabajos de alto riesgo. Estamos haciendo juegos y lo más importante de hacer juegos es que sea divertido también para los creadores. Si no es divertido para los creadores, se va a ver en el producto. Entonces, tener una actitud relajada al frente del desarrollo del juego y de que todo el mundo esté pasando un buen rato. Este es el grupo de Destiny, creo que fue al final de Destiny 1, más o menos 450 personas, ya tenemos 300 personas más de los que hay en esta foto. Entonces el estudio ha seguido creciendo. Y bueno, hablamos ya de la segunda lección, que es el diseñar la cultura de tu compañía. Si no creas la cultura te va a manejar a ti. Y no importa si tu estudio es de 2 personas, 5 personas, 100 personas o 1000 personas. O sea, les recomiendo mucho que se sienten como equipo y decir, bueno, ¿cuáles son nuestros valores culturales como estudio, como grupo de trabajo? Y les va a cambiar la dinámica para bien. El enfoque en la diversidad. Ahora vamos a hablar un poquito más del tema de la diversidad y la inclusión. Cuando estábamos lanzando, este es el juego, una de las expansiones de Destiny, se llama Rise of Iron, que la terminamos haciendo como en 4 meses, no sé cómo, pero nos salió súper bien. Pero una de las cosas que aprendimos al hacer esta expansión es que todos los jugadores querían algo ya distinto. Si miras un poquito Destiny fue diseñado desde el principio para que se pudiera jugar de distintas formas para distintos tipos de jugadores. Si alguien quiere jugar competitivo, en Destiny puedes encontrar una forma de jugar competitivamente. Si quieres jugar de una forma de colaboración en retos un poquito más difíciles, tienes los raids. Si quieres solamente relajarte, puedes hacer las patrullas. Era un juego que era supuestamente para todo el mundo. Pero ¿cómo sabes si haces un juego para todo el mundo si no tienes esa representación de esa audiencia en tus playtests? Si no tienes la forma de crear grupos de desarrollo más diversos. Entonces nos queríamos enfocar en verdad intentar atraer más talento y todavía nos falta mucho por crecer en este sentido, pero lo estamos intentando. También era un juego social, o sea que la idea era que a pesar de que lo podías jugar solo, es un juego que es 10 veces más divertido si lo juegas con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu novio, con tu novia. O sea, era un juego muy social. Y sin importar en qué nivel estuviera cada jugador, queríamos darles avenidas en que un jugador que llevaba 1000 horas en el juego pudiera tener una experiencia compartida con alguien que llevaba 10 minutos en el juego. Entonces es un juego que se quería jugar de varias formas, necesitamos más opiniones de desarrollo y aquí es donde yo creo que vimos un valor agregado grandísimo al enfocarnos en la diversidad. Esta caricatura acá me da mucha risa porque esto es lo que terminamos viendo mucho en la industria, que dicen, pero es que no sabemos cómo crear mejores ideas cuando todos los grupos de desarrollo se ven de la misma manera. Si pones en el grupo de desarrollo 5 personas a las que les gusta solo hacer juegos de pelea, pues que van a tener siempre las mismas ideas, pero si empiezas a añadir diversidad de género, diversidad de tipo de juegos, así estés haciendo un juego de pelea, si les gustan otro tipo de juegos vas a tener ideas distintas. En esta área hay un montón de investigaciones y un montón de datos increíblemente valiosos. Y aquí puedes ver, este es el estudio de Korn Ferry, en el que ve que los grupos que son más diversos tienden a ser más productivos y a tener mejores ideas. Y este efecto ha sido estudiado. Mientras el grupo sea bien manejado, el rendimiento es mucho mayor que un grupo homogéneo. Y tenés que pensar en tu audiencia. Esta gráfica es un poquito vieja, de 2013, pero tenés jugadores, tu audiencia es mitad masculina, mitad femenina. Tenés gente de todas las edades ahora que está jugando y necesitas entender esos mercados, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Necesitas una forma de representarlos, sea en la parte de desarrollo, sea en la parte de testeo, sea en la parte de validación. Y puedes utilizar esta diversidad en el diseño de equipo. O sea, de seleccionar, si tenés la oportunidad de seleccionar claramente, bueno, para este tipo de puesto necesito a alguien que tenga este tipo de experiencia que es completamente distinta a la experiencia que tenemos todos los demás, o buscar otras formas de hacer la arquitectura del grupo desde el principio de una forma
que la diversidad sea uno de los componentes principales. Esa fue la tercera lección, enfocarse mucho pues, en la diversidad y en la inclusión para crear juegos que son más diversos y que llegan a más jugadores. Como leo un poquito ahora de tal vez la lección más controversial es diseñar el juego como un servicio, les voy a decir la historia que nos tocó a nosotros como compañía. ¿Quién aquí ha jugado Destiny 2? ¿A quién le gustó más Destiny 2 que Destiny 1? Bien, bien. Uno de los retos que tuvimos con Destiny 2, los jugadores nos decían, bueno, queremos más historia. Queremos que nos des mucha más historia de este universo encantador que es el universo de Destiny. Y lo hicimos, o sea, nos fue súper bien. Si miras el Metacritic de Destiny 2, fue mucho mayor que el Metacritic de Destiny 1. La historia fue mucho mejor, la gente siempre estuvo hablando de la historia, de que por fin ya estaban encontrando un poquito más de los detalles de la historia de Destiny. Y bueno, pues nosotros estábamos felices, así con el ego súper inflado. Teníamos un enemigo que la gente podía humanizar, que les gustaba, pero que sabían que lo tenían que derrotar. Y después nos pasa esto. Ya después de 8 o 10 semanas de que el juego está afuera, Kotaku dice, ¿ya se murió Destiny 2? O sea, ¿ya qué voy a hacer? Ya no tengo más que jugar. Y lo que pasaba es que la expectativa de muchos jugadores ya es tener más formas de entretenerse, tener más formas de jugar. O sea, la historia es un componente importante, pero necesitas crear esa parte de juego como servicio. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que pues, aprendimos la lección de que a pesar de que nos enfocamos tanto en historia, se nos olvidó un poquito enfocarnos en esta parte tan importante del juego. Empezamos a cambiar la forma que desarrollamos ya después de que Destiny 2 salió y a hablar mucho directamente con la comunidad, decirles, bueno, esto es lo que va a salir en los próximos 6 meses, en el próximo año, estas son las temporadas, esto es lo que viene más adelante. Y la recepción fue increíblemente positiva. O sea, mucha gente que dejó de jugar Destiny volvió a jugar Destiny, muchos jugadores nuevos empezaron a aparecer y les encantaba esta idea de que, bueno, si juego Destiny hoy, o en una semana, o en un mes, sé que hay algo nuevo para hacer. Crear juegos como servicios es muy difícil, es muy difícil. Tenés que pensar, tenés que crear la tecnología para poder cambiar el juego de una forma muy fácil, tenés que pensar a largo plazo, el juego nunca está terminado, nunca acabas. Es estresante, tiene que ser un universo que cambia constantemente y que tenés actividades para todo tipo de apetito. Pero esta es la dirección en la que el mercado se está moviendo. Entonces, la lección número 4, crear juegos o pensar de qué se beneficiaría tu juego si lo crearas como un juego de servicio continuo. Si estás mirando ahora las nuevas formas de monetización, todo lo que tiene que ver con advertisement, toda la gente todos los desarrolladores se benefician más por el engagement, ¿no? Vender unidades ya es muy difícil. Entonces, el mercado está cambiando, empezar a pensar un poquito más ese cambio de mercado, cómo va a impactar los juegos que estás creando. El pensar globalmente. Uno de los trabajos que tuve la suerte de hacer es, me encargué de la parte de desarrollo de negocios de Asia con un grupo pequeño que teníamos de desarrollo en Bungie, y lo que queríamos hacer era llevar Destiny a Corea y a China. Y mucho que aprendimos en ese proceso, y les quiero compartir varias de las lecciones que aprendimos en este proceso. O sea, la primera, China probablemente va a ser la economía más grande del mundo en los próximos 2 a 4 años. Tenés una cantidad impresionante de jugadores, un potencial grandísimo, que en la gran mayoría nunca han visto un juego creado fuera de la China. O sea, muchísimo potencial. Si estás pensando globalmente, si estás pensando cómo llevar tu producto a China o localizarlo en chino o entender un poquito más del mercado chino. O sea, esto va a ser parte crítica de los juegos que van a ser exitosos en el futuro no muy lejano. Nosotros lanzamos Destiny Guardians en Corea hace ya, no me acuerdo, creo que 18 meses. Y nos tocó ajustarlo mucho al mercado. No terminamos lanzando Destiny en China por un montón de retos que voy a hablar en un segundo, pero el mercado coreano nos enseñó muchas cosas. O sea, lo primero, yo creo que la parte de la historia fue muy valiosa para nosotros.
Si lees a cualquier libro de historia acerca de Corea, Corea era muy pobre, muy, muy pobre. Y después de que fueron ocupados por los japoneses, quedaron prácticamente en las ruinas. Y como país y como gobierno, se enfocaron en la educación como la forma que iban a salir de esa crisis. Ellos dijeron, vamos a salir de esa crisis, vamos a hacer un país que desarrolle y crece basados en la educación. Y ese enfoque en la educación, bueno, los llevó a hacer ahora una economía increíblemente fuerte, pero tuvo un efecto en el día a día de todas las familias. Entonces todas las familias decían, bueno, si mis hijos están en la casa, es para que estudien. En la casa no se juega afuera. Y eso se convirtió en algo tan cultural que en Corea casi nadie juega videojuegos en sus hogares. Siempre salen a lo equivalente de un internet café, que en Corea se llaman PC Bums o Internet Game Rooms, y pagan por la hora. Ellos rentan un computador por tantas horas, más o menos cada hora es más o menos $1, y así es que se juega. Entonces es muy común que alguien diga, bueno, llega a su casa, hace sus tareas, se va para el IGR y juega por 3-4 horas, paga $4 ese día y ya se vuelve para su casa. Lo curioso, lo que la mayoría de la gente no sabe es que se creó un modelo de negocios alrededor de esto grandísimo en Corea, que genera billones de dólares cada año y muchas compañías se dedicaron a monetizarlo. Entonces se crean juegos que tienen beneficios especiales para el mercado coreano y se llevan un porcentaje de lo que pagan en cada hora. Si ves el tipo de juegos que siempre están en la lista del top coreano, ves juegos como PUBG, Overwatch, MapleStory, FIFA, pero lo que tienen en común que son generalmente juegos altamente competitivos. Aprendimos mucho, por ejemplo, que en Japón la idea del juego competitivo no tiene mucho apogeo. O sea, la cultura japonesa es muy anticonflicto. Y el hecho de estar en un juego competitivo es estar en un conflicto. Entonces les gusta más la idea de la personalización, de la identidad, se enfoca mucho en que los juegos tengan muy buena historia. El coreano 100% competitivo. Se consideran los mejores gamers del mundo. Si los ves en la escena de esports, son increíblemente visibles ahí, o sea, y ganan muchos torneos. Y China, un mercado muy saturado, muy difícil de entrar, que todavía que culturalmente es muy distinto a todos los otros juegos que puedas crear, porque para ellos es aceptable pagar para ganar. O sea, si yo puedo pagar $50 en China para tener un rifle que es 3 veces más efectivo que los que no pueden comprar el rifle de $50, hay muchos juegos que tienen esa mecánica y es aceptable. O sea, que esa mecánica en cualquier otra parte del mundo no te funcionaría. Como les comenté, lanzamos Destiny en Corea, nos fue bien, estuvimos en el top 10 por un tiempo, seguimos en el mercado, pero nos enseñó mucho que si hubiéramos diseñado Destiny desde el principio como un juego global, tal vez hubiera sido un juego distinto, porque hubiéramos tomado todas estas perspectivas y hubiéramos diseñado el juego tal vez de otra manera. Les recomiendo mucho que aprendan de Asia, aprendan qué funciona en Asia, cuáles son los juegos que están pegando allá, y tomen las lecciones que puedan para hacer su juego más global. Bueno, el último consejo que les tengo es generar ideas es muy fácil. Como hablamos ahora, el juego que es como Destiny, pero es en el mundo de Zelda, esto y lo otro. O sea, cualquier persona puede generar una idea. El truco es la ejecución. O sea, enfocarse mucho en aferrarse a la realidad, de cómo vas a crear un juego, tu equipo de desarrollo. Las ideas son fáciles, la ejecución es muy difícil. Y las restricciones son buenas. Hablamos de la ventaja competitiva. Cuando tenés un punto de enfoque, te va a ayudar a que tu juego sea mejor, a pesar de que tal vez en las otras áreas no va a ser tan bueno. Tal vez no vas a tener las mejores gráficas, pero vas a tener algo que es único si lo encontrás y le dedicas más tiempo a eso. Entonces, eso es todo lo que tengo. Aquí estamos otra vez de repaso de las lecciones para los que se están despertando apenas ahora. Entiende tu ventaja competitiva, diseña la cultura de tu compañía, enfócate en la diversidad, desarrolla tu juego como un servicio continuo y piensa globalmente. Y con eso, muchas gracias.
A ver cómo estamos de tiempo en caso de que tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? Dale. Dame un segundo que estamos voy a señalar, voy a empezar por acá y seguimos con la que dijeron. La pregunta que me hicieron, ¿cuál es el reto más grande que tenía para entrar a Bungie? Creérmela yo mismo. O sea, ese tal vez fue el reto más grande, que cuando una compañía grande tiene un puesto abierto y dice, no, pues me voy a aplicar porque nunca me van a mirar, nunca me van a evaluar. Cuando ya superé tal vez ese miedo y ese, no sé, sentimiento de inferioridad, no sé cómo llamarlo, fue cuando a mí todo se me empezó a dar. O sea, ya cuando dije, no, pues yo también tengo talento, yo también puedo estar acá con todos los demás y no soy el más inteligente, no soy el que mejor da conferencias, o sea, no soy el que mejor programa. Sí soy de los más lindos, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero uno mismo se la tiene que creer. ¿Cuál fue la otra pregunta? Es muy difícil, es muy difícil. Pero también es muy difícil saber si cumpliste las expectativas o no. O sea, lo que ahora está pasando en la industria es que tenés Reddit, tenés forums, tenés muchas formas de comunicación, pero realmente esas formas de comunicación están siendo utilizadas por los grupos que están más descontentos y son los grupos más vocales. Generalmente no escuchás de los grupos satisfechos. Entonces es muy fácil sobreenfocarse en la parte negativa porque no tenés las señales que te están diciendo que el juego está bien. Entonces lo que hacemos nosotros es, bueno, siempre estamos escuchando a la comunidad, tenemos un diálogo directo, invitamos gente de la comunidad para que venga y evalúe el juego ellos mismos antes de lanzarlo. O sea, creamos varias formas de comunicación para entender si estamos llenando esas expectativas. Pero no nos basamos completamente en lo que hay en los foros porque tiende a ser un poquito más negativo. Entonces, creamos esa comunicación con el jugador, con el influencer, con el streamer, con gente que es activa en la comunidad, los traemos y los llamamos community events o community days. Pagamos para que vayan hasta Bungie, juegan un día, 2 días, le damos el preview de todo el roadmap y basado en el feedback que nos den, basados en los consejos que nos den, a veces cambiamos el desarrollo que estamos haciendo. ¿Otra pregunta? Dale. Nos enfocamos ya en los últimos 2 años empezamos por el grupo ejecutivo. Empezamos a buscar talento más diverso en las funciones de Chief Financial Officer y Chief People Officer, que son 2 mujeres increíblemente talentosas que trajimos al equipo y estamos intentando llenar y atraer y ser más visibles en eventos, por ejemplo, en los que están todos estos grupos que generalmente a los que no llegamos, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, Grace Hopper para las desarrolladoras femeninas o puede ser grupos para otras minorías. En cuestión de qué capacidad tienen de tomar decisiones, pues están en el grupo ejecutivo, entonces tienen muchísima habilidad y no tienen muchas restricciones para el tipo de decisiones que pueden tomar. ¿Respondes a tu pregunta? Okay, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Sí, la pregunta es, ¿qué pasa cuando pasa algo malo, cuando lanzas uno de los proyectos o el patch o el parche o el CDN? Y una de las cosas que cuando estás haciendo juegos como servicio, tienes que cambiar la mentalidad de que si algo sale mal está bien, porque la forma que pensamos es que tenemos varios trenes y si alguien se perdió en este tren, pues lo podemos poner en el tren que sigue. Entonces, dependiendo de la urgencia y qué tan grave sea, la mayoría de las veces la respuesta es que no vamos a hacer nada porque en el próximo tren que sale en un mes se puede arreglar. Entonces, tienes que cambiar la mentalidad y decir, bueno, está bien si el juego a veces no funciona muy bien por 2 semanas, si no es algo
Sí. Sí, sí, dale. La pregunta es, en el mercado chino, ¿por qué se juegan juegos del mismo tipo? La respuesta tiene dos aspectos. Está el aspecto cultural y está el aspecto político. El aspecto político es muy sencillo de explicar. El gobierno controla el tipo de juegos que se pueden lanzar en China y el número de juegos extranjeros que pueden entrar en China. No sé si han visto las noticias, pero en los últimos 6 meses, el último año, creo que fue el Ministerio de Educación o algo así en China, decidió no darle licencias a ningún juego nuevo como por 9 meses. Entonces no había forma de lanzar un juego en China, así fueras un desarrollador chino. Entonces está la parte del gobierno. También está la parte cultural. Algo muy curioso de la China es que las tendencias entre los hombres y las mujeres son exactamente las mismas para el tipo de juegos de los que les atrae, de los que disfrutan. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. O sea, todos los surveys que se han hecho o el análisis de preferencias, generalmente sale que no hay ningún. O sea, si lanzas un juego como Crossfire, como Overwatch, tanto a la audiencia masculina como femenina le gusta lo mismo. Vamos con la última pregunta. La última pregunta. Dale ya. La pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de lanzar Destiny en ambas plataformas que estaban saliendo el PlayStation 3? Y la respuesta fue increíblemente dolorosa. Fue muy difícil, más que todo trabajar con el PlayStation 3 porque tenía tanta tecnología nueva, era bien difícil. Y sí, o sea, devolviendo un poquito la película, el motor de Destiny está basado en el motor de Halo. Y el motor de Halo estaba hecho de una forma que, o sea, no funcionaba bien multiprocesador, que no iba a funcionar con los SPUs. Entonces tuvimos que hacer bastante rearquitectura del motor para poder funcionar el PlayStation 3. Y después de que funciona el PlayStation 3, funcionas en una nevera, en un microondas, en cualquier otra cosa. Si ya creas el motor para algo así, ya es más fácil distribuir el trabajo a más o menos procesadores. Pero nos tocó reescribir bastantes componentes de bajo nivel del motor. Bueno, esa es la última pregunta. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias por quedarse acá. ¿Por qué no le damos otro aplauso a Luis Villegas por su gran conferencia? Y por parte del equipo de Indies México le queremos hacer un reconocimiento por su labor y por su noble labor. Foto oficial.